Directores, ya están las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. ¿Ya lo prepararon? Quédense, lo platicamos entre directoras. Pues bien, iniciamos la revisión de las otras 3 sesiones que tendremos ahora sí, ya en nuestras escuelas, como lo marca el nuevo acuerdo, los días 21, 22 y 23 de agosto, para preparar nuestro inicio de ciclo escolar 2024-2025. La sesión número 1 se me hizo muy interesante porque está retomando los ejes articuladores. Ya ven que en el taller anterior cerramos con el eje de interculturalidad. Así es. En esta ocasión retoma el eje de inclusión. Se me hace que de una manera interesante, y pues de eso va la sesión. La inclusión, un principio para asegurar el derecho a la educación. Qué complicado para muchos docentes porque es mucho trabajo, pero al final de cuentas es nuestro trabajo, ¿verdad? Así es. Entonces, también aquí, al final, se me hace que le deja un poco de tiempo porque también tenemos que revisar el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación. Entonces, son 2 temas que tenemos que trabajar en esta primera sesión. Bueno, en este caso los propósitos a los que nos vamos a enfocar es reflexionar en torno al derecho humano de la educación de niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pueden limitarlo. También vamos a analizar las características del programa de mejora continua y por último vamos a identificar los elementos necesarios para la construcción del diagnóstico socioeducativo en cada una de las escuelas. Nada, ¿verdad? No vamos a hacer nada. No, nada. Bueno, precisamente por eso es importante que sí revisemos con antelación los materiales, que ustedes se aseguren que sus maestros los hayan revisado, porque si queremos llegar a leer ahí, son como 20 documentos, creo, ya los tengo así, los alucino. Entonces sí es importante que vayamos teniendo esta organización y planeación de cada una de las sesiones del Consejo Técnico. Así es, y bueno, hablando de eso, ¿qué les parecieron los insumos? ¿Qué les pareció? Habla esta primera parte de la inclusión, pues, de varias situaciones que hay muchos maestros que dicen, es que yo no las enfrento en mi escuela, y yo de verdad leía los documentos y me imaginaba mi escuela, porque no necesariamente tenían que ser con las mismas características, pero todos vivimos este tipo de procesos en los que la inclusión debe ser parte fundamental del principio de trabajo en nuestra escuela. Claro, en ese sentido se enfoca mucho a la situación de los niños migrantes en nuestras escuelas, ¿no? Y yo como supervisora pues también me enfrento a varias situaciones en algunas escuelas en donde, pero es que ¿cómo lo vamos a aceptar solo por una semana? Pero es que no trae documentos, porque tenemos muchos niños o que vienen de Estados Unidos, que sus papás se han ido a trabajar allá y después regresan y los dejan con sus abuelitos, o que en este caso, o sea, entran a las escuelas y a 2-3 meses del ciclo escolar pues ya se están yendo y de todos modos ellos necesitan algún documento que ampare que han estado en la escuela, ¿no? Claro, y sobre todo porque muchas veces tenemos la idea de inclusión sobre alumnos con alguna condición, alumnos con algún trastorno, y no, realmente la inclusión se refiere a muchísimas más cosas. Creo que esto nos abre el panorama, y sobre todo en esta parte de que yo tengo que tener esa actitud y esa empatía para con todos. Habla precisamente de que los niños pueden integrarse en cualquier momento del ciclo escolar, y me encanta la parte donde dice, siempre se va a priorizar el interés superior de la niñez. Maestros, eso acuérdense que es lo que rige nuestro trabajo. Maestra, pero es que ya tengo mucho trabajo porque todavía me da un niño que ni español habla y chalala. Ese es el trabajo en las zonas indígenas, por ejemplo. Fíjate que ahí me regresaría un poquito a que dice, el Estado debe garantizar, y nosotros en ese sentido somos servidores públicos que representamos al Estado. Es nuestra obligación atraerlos. Me llamaron mucho la atención los 3 insumos que vienen de experiencias de docentes, y de verdad te lo juro que me daba mucho gusto pensar en el actuar del colectivo que represento, porque realmente era la descripción de lo que hacemos, lo que tratamos de hacer para que realmente los niños se sientan bien en la escuela, se sientan atendidos el tiempo que sea, porque por X situación, no necesariamente, como decías, por la migración, los tenemos presentes. Y me gustó mucho el título del primero, porque dice, ¿eres la persona que brinda seguridad? Maestro, si es una autoevaluación,
en el sentido de decir, ¿cómo hago, cómo genero esta parte? Y aunque a lo mejor a veces las mismas autoridades educativas nos dicen, no, es que ese niño no ha aprendido, pero tú sabes que con brindarle esta seguridad ha aprendido muchísimo. O sea, los resultados no solo se ven en lo académico. Es que recordemos, la esencia de la nueva escuela mexicana no se basa en los conocimientos, es en la persona, en las habilidades socioemocionales, y me encantó revisar el segundo. Hay que avanzarlo más rápido porque no sabemos si van a estar un mes, 2 meses, una semana. Híjole, sí, yo no sé si voy a tener una semana, pero ¿qué le dejé a este niño? ¿Me va a recordar? ¿Cómo me va a recordar? Como la maestra regañona, como la persona que lo hizo sentir parte de algo, aunque fueran 3 días, una semana, un mes, o cómo nos van a recordar. Habla de que esto es un proyecto que inició la directora, ni siquiera fue que se lo pidieran, no, ella fue y lo pidió, ella fue y dijo, hay muchísimos niños ahí que no están siendo atendidos, vénganse a mi escuela. ¿Y cómo reacciona su colectivo docente? A lo mejor en escuelas dirían, ay no, la directora, ¿cómo se le ocurre? De por sí tenemos aquí 20,000 cosas que hacer, pero no, la reacción fue de empatía y de decir, no nada más porque Areli tiene a los niños, pues ella que se prepare, no, éramos todos. Entonces, qué bonito es ver este tipo de testimonios donde dices, no importa el contexto en el que tú te encuentres, sí puedes hacer algo por ellos. Y justamente, ¿no? Lo que se ve en los testimonios es la actitud, la disposición tanto de la maestra en el primer insumo como de la directora en el segundo, en donde es la ayuda al prójimo. Claro. y sobre todo brindarles esa seguridad a los niños, a los padres de familia, de que así estén una semana, así estén un ciclo escolar completo. O sea, ¿qué les brindas a esos niños? Entonces, sí depende mucho de nosotros, compañeros, porque con la actitud y con la disposición, o con la no actitud, la falta de actitud o de ninguna disposición, pues es como vamos a hacer sentir a nuestros alumnos. Claro, fíjate que me tocó una experiencia de una señora que pues se tenía que ir de la escuela y faltaba una semana para las evaluaciones. Yo primero platicando con ella, los niños necesitan la evaluación, pues no se puede. Entonces ahí tú dices, ay, es que el trabajo, ay, es que no la van a evaluar. Estás para servir porque eres servidor público. ¿Cómo apoyo? A ver, vamos a hacer esto, le hacemos una boleta por lo pronto, que a lo mejor allá le suban las calificaciones. O sea, obviamente es un poco de más trabajo para uno. Sin embargo, es lo que nos corresponde para que el niño, como decía la directora, tenga un documento que avale que está estudiando, que no es un tiempo perdido, sino más bien un tiempo ganado para el interés superior del niño. Exactamente. Y bueno, de aquí yo sí quisiera retomar esta parte del protocolo para el acceso de niñas, niños y adolescentes Primer en situación insumo de migración a la educación. Y me pareció muy interesante porque, bueno, yo lo leía y decía, estas son las normas de control. O sea, si nosotros nos hemos empapado de los documentos, insumos normativos que tenemos en nuestra profesión, pues ya sabemos que esto es lo que tenemos que hacer, pero qué bueno que se recupere en el Consejo Técnico, porque muchas veces caemos en que por desconocimiento decimos, es que no trae documentos, no lo puedo dar de alta, y no. Se puede calcular la CURP como en algunas ocasiones se hace de acuerdo a los apellidos de los alumnos, por ejemplo. No es necesario que sea una CURP de RENAPO, se busca o se orienta a los padres de familia para que se haga el trámite. Sin embargo, no es algo indispensable, y vuelvo a retomar esta parte del interés superior de la niñez. Si el niño llegó a la escuela, lo tengo que recibir. Que bueno, también menciona la parte si hay espacio. Justo te iba a decir, obviamente nosotros tenemos también situaciones, tú que tienes una escuela muy grande que sí llega al tope, acá tú como supervisora que también en algunas escuelas ya no cabe, sí tenemos la obligación de decir, ¿sabe qué, señora? Mire, yo no la puedo atender, pero me comunico con la autoridad educativa que lo puede apoyar para la escuela más cercana. Claro. No necesariamente, voy a
generar más recursos, porque a veces sí es imposible. Hay comunidades grandes, por ejemplo, en donde hay hasta 3 centros de trabajo en la misma comunidad, entonces a lo mejor una no tiene el espacio, pero sí lo podemos generar a otra, ¿no? Pero en este sentido, yo recuerdo una ocasión en que un director de una de las escuelas de mi zona sí me comentaba que en el preescolar, que es el único preescolar o que son comunidades que es la única escuela que está, y un preescolar le estaba negando el acceso a 2 niños que, o sea, que querían los padres de familia que tuvieran que cursaran su educación preescolar, y que sin embargo la directora decía, no, porque no tengo espacio. Pero si es el único preescolar en toda la comunidad, es tu obligación abrir ese espacio, porque tampoco es que estén sobresaturados de alumnos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros mismos también como autoridades somos los que ponemos esas limitantes? La primer barrera. Y que por desconocimiento de la normativa, pues podemos también ser sujetos a una sanción, claro, porque estamos limitando el derecho a la educación de los alumnos. Claro, y yo entiendo, ¿verdad? A veces me pasa en la escuela, tenemos aulas que son pequeñas, que dicen los maestros, es que ¿dónde lo meto? A final de cuentas también, recuerden maestros, hay un tope de alumnos, pero también hay un mínimo, y entonces es importante que la escuela siga con esa afluencia de alumnos, y que, pues sí, o sea, mientras hay escuelas que tienen muchísimos, habemos escuelas en las que necesitamos alumnos, entonces ese debe también ser un equilibrio, y a final de cuentas va a ganar el interés superior del niño. Exactamente. Y bueno, solo quiero retomar que en este primer insumo, pues sí se nos mencionan 5 puntos. El primero obviamente es que tú vas a recibir al niño cuando llegue. En el segundo es la integración de su expediente, si tiene o no tiene documentos de identidad. ¿Cómo lo voy a dar de alta? Ya si no tiene documentos de identidad, pues se buscará la manera de que en control escolar, en el área de control escolar, pues se pueda dar de alta al alumno en plataforma. La ubicación del grado también es muy importante. Claro. Por ejemplo, en el preescolar, pues sí, así se hace un pequeño examen de diagnóstico, y en primarias, pues buscamos por edad y por conocimientos. Y bueno, en secundaria es a través del examen global de conocimientos también, para ver en qué grado estaría ubicado. Para el punto número 4, pues promover la permanencia en la educación, ya sea en mi escuela o a donde vaya. Si se fue después de un mes, bueno, yo le entrego su boleta provisional, le entrego a lo mejor un informe, una ficha descriptiva del alumno. ¿Para qué? Para que él pueda continuar. Y esto, que pueda continuar, no que llegue a volver a empezar en otra escuela, porque si no, no hay una continuidad. Y pues para finalizar, la conclusión del ciclo escolar, con o sin CURP se le tiene que dar una boleta, no importa que no esté en RENAPO, y se le tiene que emitir, en el paso número 6, eran 6, la emisión de la boleta o certificado. Y en este caso, si se dan cuenta, solamente habla del ingreso a la escuela, pero también hay otras situaciones que se generan dentro de los centros escolares que también limitan ese acceso o esa permanencia dentro de la escuela. ¿Ustedes tendrán algún ejemplo, alguna situación que les haya sucedido en sus escuelas? En este caso yo tuve una experiencia, acérquense de verdad a las autoridades educativas. Me encontré una niña que llevaba 2 años sin estudiar y que integramos a la escuela. Y en ese sentido nos damos cuenta que solamente estamos hablando de una limitante para siquiera el niño tenga acceso a su educación en una de las escuelas, ¿no? Pero en este sentido también hay otras situaciones que limitan ese acceso o la permanencia o incluso la conclusión del trayecto formativo de los alumnos, ¿no? En este caso, alguna experiencia que nos quieran compartir. Pues es que aquí va directo a las barreras de aprendizaje, es un concepto que muchos como maestros no tenemos bien claro, porque luego decimos, es que el niño tiene las barreras, y ese es el primer problema, el niño no tiene las barreras. Los niños enfrentan diversas barreras, y me gustó el instrumento, me pareció muy interesante, y me gustó el insumo que propone la Secretaría, que es un instrumento de registro de las barreras de aprendizaje, en la que primero que nada
te permite identificar de qué tipo de barrera está pues poniendo tu escuela, ¿verdad? Que está haciendo que los niños se enfrenten a ella. Si es estructural, si es normativa, si es didáctica o si es actitudinal. Uh-huh. Y sobre todo aquí que tengas un plan de intervención que vaya encaminado a minimizarlas o eliminarlas. Exacto. Obviamente sabemos que si, por ejemplo, es estructural, no tengo yo accesos para alumnos con silla de ruedas. Una construcción, hay que ir a YEIFE, hay que pedir permisos, si me llegó a la escuela es nuestra bien padre, pero si no, son muchas situaciones. Entonces, ¿cómo las voy a minimizar? ¿De qué manera voy a realizar las adecuaciones si no tengo el recurso? ¿Cuál va a ser mi gestión? ¿Cuál va a ser la gestión de mis compañeros? O sea, no quiere decir que en un ciclo escolar va a quedar. Claro. Más adelante lo vamos a retomar en el proceso, que es gradual, pero sí es importante que vayamos teniendo claridad. Reconociéndolas. Exactamente. Y que, bueno, a mí me encantó los instrumentos, porque ahora sí nos dan un con qué. Porque siempre la queja de los maestros es que nos dicen que hagamos, pero no nos dan con qué. O no tenemos esa capacitación, que yo se los recuerdo y siempre soy la mala del cuento en esto, pero es nuestro trabajo buscarlo. Decir, yo estoy trabajando para esto, tengo esta situación, yo me tengo que preparar. No la tengo, me tengo que preparar para cuando la tenga. Uh-huh. Entonces, creo que cada página nos arroja muy buenos elementos incluso para nuestra construcción del diagnóstico. Como parte del diagnóstico. Exactamente. Fíjate que lo que yo plantearía ahí como complicado es en la parte de que debes hacer uno individual. Porque ahí sí tendrían los maestros que reconocer primero, observar a sus alumnos, ¿verdad? Ya nosotros, por ejemplo, tenemos algunos identificados, pero a partir de ellos sí hacer el individual, en el que vayamos viendo cómo vamos a trabajar con este niño, pero a la par las barreras que pone la escuela como tal. Así es. Uh-huh. Y bueno, yo creo que como dices, al tenerlas en el radar, al visualizarlas, al dialogarlas, vamos a poder tener un camino trazado para poder hacer que estas barreras se minimicen en nuestras escuelas. ¿Cómo lo trabajaríamos? Yo pensaba que ni modo, el instrumento, dárselo a cada uno de los compañeros y que cada quien lo conteste. Así es. Y después socializarlo y ver si tenemos la misma visión de escuela. Creo que ese sería el punto principal en el ver que coincidimos, no coincidimos. ¿Tú por qué pusiste esa? ¿Yo por qué no la puse? ¿Por qué no la consideré? Y a partir de ello, la visión de la escuela. A ver, si cambió mi opinión, ¿qué pondríamos? Esta es una barrera, ¿no? Y a partir de ello, entonces sí, este sería un instrumento para el diagnóstico. Y es que vamos viendo, bueno, me llamó mucho la atención esta parte donde dice que cómo nosotros podemos limitar la permanencia desde nuestra actitud. Claro. Muchas mamás dicen, pues mejor me llevo a mi hijo. Dios mío. Entonces, vemos muchas de estas situaciones en las que yo digo, bueno, yo podría decir, no, escuela súper inclusiva, yo hago porque esto, busco, hablo con mis compañeros, tengo mis colegiados, mi trabajo colaborativo, pero también muchas veces nuestra propia actitud, no nada más las herramientas, la preparación, no, nuestra sola actitud para con el trabajo de los padres y los niños, dicen los papás, pues ¿para qué lo traigo? A fin que ni va a aprender nada, maestra. Entonces creo que desde ahí sí es una parte también de sensibilización Así para es. nosotros el decir, sí soy una barrera, sí lo soy y lo tengo que aceptar, porque acuérdense que es el primer paso. Así es. Bueno, pues con esta reflexión acerca de las barreras que pone la escuela, que ponen los docentes para el ingreso a la escuela, pues con esto concluiríamos la primera parte de la sesión, porque todavía tenemos una segunda parte que ahora se enfoca al proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Y hay que, en este sentido, tener bien en cuenta que este proceso es una toma de conciencia de todo el colectivo de cómo queremos ir mejorando paulatinamente las prácticas pedagógicas, los resultados de los aprendizajes de los alumnos. Entonces, en ese sentido, aparte de analizar y reflexionar cómo vamos tomando las decisiones para ir enfocando las acciones que se van a implementar y que eso vaya construyendo el proceso de mejora en nuestra escuela.
Sí, se me hace muy interesante. Aquí creo que yo al menos sí voy a trabajar ampliamente esta parte porque es importante que ya lo platicamos como directores con nuestro supervisor, cuáles son las diferencias entre lo que era antes y el programa ahora. El proceso, que ahora lo veamos como eso, como un proceso. Entonces sí es importante profundizar entre las características y las fases que vienen en un círculo, en un esquema, y de ahí pues ir partiendo con esta parte, pero no solo leerlo. Yo siempre he dicho que cuando nosotros leemos, realmente a lo mejor no nos quedamos con, o si leyó el compañero, a ver, compañero, léenos cuál es la característica porque es progresivo, pero pues alguien ya estaba viendo para otro lado, ¿verdad? Entonces a lo mejor aquí poner una actividad como la que habías planteado en la otra sesión del concepto y la descripción del concepto y decir, a ver, ¿por qué crees que progresivo significa esto? ¿Por qué crees que sea sintemático significa esto? Sí, vamos ahorita a platicar un poquito de cada una, pero sí tratar de hacer una actividad en la que los maestros lo reflexionen y lo reconozcan, más que solo leerlo. Hay que analizar las características, que en este caso vienen 8, entonces sí es importante tener mucha claridad sobre qué es lo que representa cada una, sobre todo para el momento de la implementación, ¿no? Bueno, y para iniciar, se nos menciona que el proceso de mejora continua es progresivo. Quiere decir que, bueno, pues que el horizonte que debemos alcanzar va a ser a mediano y a largo plazo, no en una sola tirada. Así es, no en un solo ciclo escolar. Exactamente. Así es. También la segunda característica es de que es gradual, o sea que requiere esfuerzos que vayan de manera continua, enfocados en modificar las condiciones en las que está nuestra escuela. Otra de las características es que es sistemático. Quiere decir que todos vamos a seguir un proceso como tal, pero no quiere decir que sea un proceso que esté rígido, sino que podemos ir y venir y que este esfuerzo debe ser permanente, ¿verdad? Ya lo decíamos, es flexible, ¿no? Así es. Claro, y en este caso esta me encantó, es diferenciado. Sí. Todas las escuelas son diferentes. Aun cuando dos escuelas tengan una problemática similar, sus procesos van a ser diferentes. Entonces yo no puedo como supervisor decir, así va a trabajar toda la zona. O no puedo comprar mi programa, mi proceso de mejora continua, porque ¿cómo van a saber mis características, verdad? Yo siempre les he dicho, en este caso a mis compañeros directores, es ¿para quién se hace más fácil el trabajo? ¿O es que te lo hagas más fácil a ti como supervisor, que todos lleven lo mismo? ¿O tú como director que les de alguna manera ejerzas tu autoridad para que todos los maestros vayan a la par? O sea, entonces, ¿dónde está esa autonomía y dónde tú de verdad le das el seguimiento y el acompañamiento a cada una de las escuelas de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas? ¿Dónde está esa parte de que debe ser participativo, que es otra de esas características, donde todos participan y al participar se hacen corresponsables de las decisiones que se están tomando para las acciones, ¿verdad? Asimismo, también otra de las características es la territorialidad. Recordemos que este proceso de mejora continua parte de la realidad en la que está centrada nuestra escuela y que es la que vamos leyendo con el diagnóstico. Las características del contexto, culturales, sociales, económicas, políticas. Por lo tanto, la territorialidad quiere decir que vamos contextualizando. Claro, y va de la mano con que es dialógico. O sea, el diálogo y la reflexión, muchas veces no sabemos orientar la reflexión en nuestros docentes y por eso siempre dicen, otra vez lo mismo, pero realmente no lo estamos interiorizando, no lo estamos reflexionando y no estamos haciendo un cambio a través de, y esto va a partir, o bueno, es la base para la participación de todos los actores, no nada más de los docentes, de la comunidad en general. Y pues esto va a contribuir a la interacción y a la motivación para generar una cohesión en esta comunidad. Por último, pues la última característica es integral, o sea, la realidad no es fragmentada, no solo somos la escuela, esta como que habla de todas, ¿no? Tenemos que intervenir todos los actores son parte de y nos integramos para actuar de manera corresponsable.
Exactamente. Y retomando nuevamente el sentido que les comentaba anteriormente de que a veces nos queremos simplificar el trabajo, sobre todo como supervisores, algo muy importante dice, estas características permiten a cada colectivo implementar su proceso de manera singular y acorde a su realidad. Y bueno, aquí también importantísimo. Si en nuestra escuela no teníamos claridad en el comité de planeación y evaluación, aquí es donde va a empezar a trabajar. Y depende mucho de cuántos docentes tengas, porque va a ser un trabajo muy amplio. Antes platicábamos acá entre directoras que todo eso nos tocaba a los directores, o ponías una comisión de alguien que te ayudara. Yo así lo tenía, pero sí es un trabajo complicado, porque aquí va a entrar realmente el comité de planeación para poder checar que nuestro programa siga todas estas características, que tenga sus fases e ir documentando las fases para realizar la última, que es la rendición de cuentas, cómo toda la información se la doy a conocer a los padres de familia. Bueno, y pasamos a las fases del proceso de mejora continua, y me parece muy interesante la manera en la que las presenta, que es en esta parte de una espiral. No son lineales. Nos menciona que a lo mejor al primer mes, a la mitad del ciclo escolar, se puede presentar alguna situación que nos cambie, y pues podemos regresar a cada una de estas fases. Y sobre todo algo muy interesante que comentábamos anteriormente, que la comunicación de avances y logros no es nada más al final, sino que a partir del diagnóstico yo debo decir, a ver, ¿cómo están mis alumnos? Tengo que comunicarlo a los padres de familia. Incluso si ustedes recuerdan, al subir las actas del comité de participación escolar, te presentaron el diagnóstico, te dieron a conocer el programa de mejora continua, que ahora es proceso. Exactamente. Te comunicaron la rendición de cuentas. Entonces todo esto se tiene que hacer en todos los momentos de nuestro ciclo escolar. Fíjense que en el caso de mi zona, se les hacía como muy raro a mis directores que yo les pedía que en la reunión final hicieran su rendición de cuentas pedagógica, que se supone que eso es lo más importante, pero están tan acostumbrados a que solamente es la rendición de cuentas de la situación económica, de los programas, de asociación de padres de familia, y no, o sea, lo más importante es el trayecto formativo. ¿Qué les vas a decir a los papás? Digo que esto es parte de los avances y resultados al final. Y haciendo un recuento de las fases, primero es, como dijimos al principio, esta lectura de la realidad que parte del diagnóstico socioeducativo. Y a partir de ello vamos a planear qué procesos de mejora va a seguir nuestra escuela. Después vamos a implementar estas acciones como escuela, y a partir de ello el comité va a ir checando esta parte del seguimiento y la evaluación para poder comunicar estos avances y logros durante todo el ciclo escolar las veces que sea necesaria. Y de hecho la guía los va marcando de manera muy puntual por fase cuáles son las atribuciones o lo que debe realizar el comité. De planeación y evaluación. Yo consideraría que esas las tenemos que imprimir y a ver, le tocó maestro aquí está, y váyase poniendo palomita en el diagnóstico qué le toca hacer. ¿Ya lo hizo? ¿Qué le toca hacer cuando sea la planeación, cuando sea la implementación? Porque realmente sí están muy explícitas, y considero es muchísimo trabajo. Entonces sí hay que considerarlo también con el comité, con cuántas personas contamos, como el que sea a lo mejor el coordinador, no solo tiene que hacerle las acciones, sino, como dije, coordinar a todo el equipo de trabajo para que todos participen, porque sí son muchas acciones que tiene que hacer el comité. Todas estas las pueden encontrar en el insumo, que son las nuevas orientaciones para los procesos de mejora continua. Y sí recomiendo que lo revisen con sus docentes, de preferencia con anticipación, porque es demasiada información, pero es información muy valiosa que nos va a simplificar estos procesos cuando ya estemos en el consejo técnico. Y bueno, de aquí nos vamos a centrar en el diagnóstico socioeducativo de la escuela, que ya dijimos que es la fase inicial de este proceso, en donde vamos a recolectar toda la información, la tenemos que analizar para poder determinar cuáles son las prioridades que vamos a abordar durante el ciclo escolar.
Y dentro de esto, a mí me pareció muy interesante, no sé si vieron que ahora lo que sí cambió fueron los ámbitos del proceso de mejora continua. Antes hablábamos de la situación académica de los alumnos y la asistencia, de la infraestructura, y ahora vienen otros ámbitos completamente diferentes que son enfocados más a lo que es la nueva escuela mexicana. Así es, nos presenta la Secretaría un esquema en donde nos permite que estos ámbitos puedan partir desde el aula hasta lo escolar, lo comunitario, el contexto regional, nacional e internacional, y nos da un sinfín de ejemplos o de que nosotros podríamos retomar como parte de los ámbitos. Y dice, no necesariamente tienen que ser esos, tal vez tú observes o tengas otros ámbitos en los que puedas trabajar. Algunos son, por ejemplo, el uso de los libros de texto, si realmente los usas, cómo los usas, o sea, cuál es la problemática en ese sentido dentro de tu diagnóstico. Salud emocional de los estudiantes, entre los que a mí me llamaron mucho la atención, medios de transporte y comunicación, porque son problemáticas que están presentes en nuestra escuela y que a lo mejor hay un sinfín y que es imposible cuadrarlas en los 8 ámbitos que antes se manejaban. Bueno, aquí va a ser de suma importancia entender que esta sesión no es suficiente para elaborar el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Por eso hay que tomar acuerdos y hay que poner a trabajar a nuestro comité de planeación y evaluación para que no lleguemos a la primera sesión ordinaria sin saber qué onda. O sea, se supone que ya debe venir trabajado ese diagnóstico, ya debemos haber sintetizado esta situación, y pues bueno, aquí mismo habla que se debe destinar un momento para conformar o ratificar a las y los integrantes del comité de planeación en la escuela, pues para que empiece a trabajar desde ya. Sí, porque yo pensaría que es más bien planear el diagnóstico. Nosotros, como las sesiones anteriores, ya retomamos un poquito de esto, entonces ya tenemos algunos insumos. ¿Qué es lo que sería importante? Que el comité ya tenga, a ver, ¿qué tiempo te vas a tomar para hacer el diagnóstico? ¿Qué insumos vas a utilizar? ¿Qué ámbitos vas a considerar en tu análisis? ¿De dónde vas a sacar? ¿Cuáles van a ser las fuentes? Si vas a hacer entrevistas, con quiénes, en qué tiempo, y organizarte de manera que el día de la primera sesión del Consejo Técnico ya ordinario, ya llevemos un informe no queramos ahí como construirlo. Sí, ya puedas presentar los resultados de todo el análisis de esa información recabada, y a partir de ello es entonces como vas a planear hacer la segunda fase, ¿no? Así es. De la planeación de tu proceso de mejora continua. Así es. Así es. Pues más que nada, todo esto sería la primera sesión del Consejo Técnico. Es un poco amplio, sobre todo porque, como decías, el insumo ya debe estar revisado por los maestros, o si van a tener una estrategia para revisarlo en ese momento, pues sí debe ser algo que le demos un poquito de prisa, porque agilidad. Como platicábamos al principio, son dos temas que sí son distintos y que los dos requieren una profundidad. El primero, una concientización, y el segundo, empezar ya a trabajar sobre el diagnóstico. Entonces sí son cosas que habrá que planear y darle fluidez a nuestra sesión. Y bueno, con esto concluimos la primera sesión. Sí viene pesadita, pero yo considero que si tenemos una buena planeación, si lo trabajamos de una manera objetiva, va a ser muy, muy, muy buena para todos ustedes. Y con esto iniciamos la segunda sesión, que sería para el 22 de agosto, y nos vamos a enfocar precisamente a lo que es el programa analítico de la escuela, un referente para organizar el trabajo pedagógico y didáctico del colectivo. Bueno, los propósitos para esta sesión van a ser analizar el programa analítico a partir de la revisión de sus elementos, como ya lo comentaba la doctora Loreli, y avanzar en la actualización o, en su caso, construcción del programa analítico de la escuela para el ciclo escolar 2024-2025. Hay quienes, si ya lo tenemos armado, digamos, del ciclo anterior, podemos revisarlo y decir, bueno, podemos recuperar esto, sin embargo, no debe ser el mismo así tal cual lo voy a pasar. Justo porque, y lo platicaba yo con mi colectivo antes de terminar, obviamente iniciamos el trabajo porque, como decía, si ya tengo yo claro qué es el proceso de mejora continua y el
el programa analítico, sé que yo ya pude iniciar el trabajo con el programa analítico, aunque me falte el diagnóstico, porque tengo la información del ciclo anterior que ya compartieron los compañeros, que ya tuvieron su programa analítico. De ahí puedo partir para que los maestros empiecen a ver cómo actualizar su programa analítico. Ahora, que vayan conociendo, porque no todos tienen el mismo grado, todos los contenidos. Es algo súper importante, que vayan enfocando hacia dónde van a ir sus esfuerzos, a qué le van a dar prioridad y empezar a hacer esta parte de organizar los contenidos en su programa analítico. Aquí menciona cuáles son los elementos. Considero que si ustedes tienen un colectivo en el que ya han profundizado y trabajado, pues ya no es como que necesario decir, a ver, los vamos a leer todos otra vez y acordarnos que tiene esto, que tiene los contenidos, que tienen los exarticuladores, porque entonces ahí a lo mejor lo vamos a hacer un poco tedioso. Si esta parte ya la tenemos bien clara, ahí sí podemos dar continuidad a nuestro trabajo. Exactamente, y tal vez una recapitulación. Recordemos que esto es tal cosa, recordemos que esto es tal cosa, ya todos estamos en la misma sintonía, gracias a lo que sigue. Claro, sobre todo si alguien se integra a tu centro de trabajo. Claro. Y bueno, con esto terminamos. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden ponerla en los comentarios y con todo gusto nosotros pues las atendemos. Le agradecemos a la maestra Loreli y bueno, seguiremos trabajando con ustedes para mejorar su consejo técnico entre directoras.